Bueno, ¿cómo andan? A ver, vamos a empezar. Eh, Estuve en el Congreso, acá les muestro la carpetita. Congreso, no, no es un congreso, es un encuentro internacional. Bueno, ahí tienen abajo igual en el zócalo mejor el título, pero esta es una de las carpetitas que me dieron. Esta lapicera también, acá, acá, ahí está. Eh, bueno, y la idea es contarles un poco acerca de, en general, estos congresos, o bueno, congresos, seminarios, encuentros, eh, lo que yo intento hacer cuando voy es escuchar, nutrirme de ideas. Muchas veces también se nos presentan allí, no sé, quienes hablan de algún autor específico que los ha inspirado. Entonces uno va anotando esos autores o esos trabajos o todo lo que esos interlocutores van diciendo, uno va anotando y después te quedás con lo que más te interesa, o venís y googleás en tu casa, o googleás ahí mismo cuando estás en medio de alguna exposición, o cuando hay algún recreo, o sí, recreo. Y lo que uno va haciendo es recolectando información, que lo bueno es que después uno la procesa para su propio contexto o para su propia realidad y bueno, de alguna forma hace como una especie de blend de ideas. eh, y bueno, yo los uso para eso, estos eventos a los que asisto. Y de algún modo la idea va a ser tratar de plasmar eso. Este encuentro, a ver si lo termino haciendo bien, este encuentro se desarrolló los días 27 y 28 de febrero de este año, de 2025, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, un edificio muy lindo, yo nunca había entrado, está ahí en Perú al 100, casi pegado, casi Perú y Avenida de Mayo. Bueno, la legislatura, los salones, no me acuerdo, creo que uno de los salones era Alfonsín y otro era San Martín, me parece. Y bueno, es un lugar muy lindo para ir, para estar cómodo. A veces también estas cosas ayudan a permanecer en las jornadas, ¿no? Que a veces suelen ser extensas. Esta jornada tuvo su acreditación, acá está el programa, la acreditación era a las 9 o a las 8. A las 8 arrancaba y terminaba a las 18 horas. Entonces, bueno, muchas veces para poder permanecer ese tiempo está muy bueno que las instalaciones sean cómodas, donde uno se sienta, bueno, también que cada tanto haya recreos, en este caso también nos dieron de comer. Bueno, todas estas cosas ayudan, ese contexto muchas veces ayuda a que uno, la experiencia sea mejor. No quiere decir que si no está esto no puede ser algo interesante, pero suma, la verdad que suman estas cosas. No sé, uno se siente que entra, que está mimado, que lo atienden, que le dan una lapicera, que le dan, bueno, en este caso nos dieron todo un programa, una carpetita para anotar, bueno, y demás. Bueno, el típico cartelito que te colgás con tu nombre, bueno, siempre está bueno, ¿no? Cuando nos están esperando con nombre y apellido. Y bueno, una de las cosas que muchas veces nos pasa, bueno, muchas veces me pasa, cuando llegas a estos lugares hay impresas carpetas, entonces ahí uno ya con su mirada un poco deformada por lo que estudia y por el ámbito en el que está, lo primero que decís es, eh, bueno, ¿qué onda esto? ¿Valía la pena imprimir esto a color, esta carpeta, este cartelito? Este plástico, cuando nos dan un café también con todas cosas, vasito de un solo uso, cucharita de un solo uso. Entonces el primer cuestionamiento se nos viene por ese lado, ¿no? Como, che, nosotros que tendríamos que ser los que damos el ejemplo, está bien que estemos imprimiendo, está bien que estemos tomando... Bueno,
nada, aparte de las contradicciones en las que creo que se viven en todas las profesiones, pero bueno, nos pasa, por lo menos me pasa mucho esto. Después, obviamente, cuando uno entiende que la crisis climática o el cambio climático responde a cuestiones mucho más gruesas que este tipo de cosas, es ahí donde, bueno, aunque sea contradictorio, uno se relaja un poco y dice, bueno, está bien, ya está, ¿qué voy a hacer? Tomaré la cucharita de un solo uso, tomaré el café de un solo uso y bueno, nada. Y el problema central no está acá, digamos, ¿no? El problema central está en quiénes son los grandes emisores bueno, como por ahí va la cosa, digamos. Entonces, a veces no está mal detenerse y sí pensar, che, podríamos hacer algo mejor, pero bueno, es complejo. Es complejo y como dije recién, somos contradictorios, pero muchas veces esa es una de las cosas que me pasa cuando voy a estos encuentros. Después, bueno, me relajo y digo, bueno, ya está, me tomo mi café, me tomo y revuelvo. Lo mismo que las carpetitas, bueno, en este caso son de cartón, de papel, podría ser algo reciclable, pero también te pones a pensar, es necesario el color, ¿no? Ya la tinta color. No es una crítica a nadie puntualmente, simplemente es algo que nos pasa cuando estamos, se supone, ahí pensando en eh, cuestiones que tengan que ver con mejorar nuestro entorno, cuidar nuestro medio ambiente y demás. Entonces, bueno, uno ve todo ese tipo de cosas y dice, ¿en qué es necesario hacer este tipo de acciones? Bueno, no lo sé, no lo voy a definir yo tampoco. Sí creo que lo que sí es necesario es pensar, sí es necesario cuestionar el paradigma en el que estamos parados, el paradigma de consumo, el paradigma que nos llevó, que nos está llevando a esto que es crisis climática, cambio climático, bueno, esto que estamos viviendo y que nos pasa y que también estas proyecciones que hacemos y que escuchamos y que nos vamos nutriendo de gente que sabe más, que bueno, que plantea que realmente lo que viene, y ya estamos en un escenario complicado, pero el problema central está ahí, ¿no? En el paradigma de consumo en el que estamos parados, mínimo yo creo que hace ya 200 años o más, pero por ahí anda. Este, y bueno, ahí está el tema, ¿no? Ahí es donde deberíamos atacar y cuestionar este paradigma de consumo que también es súper complicado bajarse, ¿no? Porque uno, sí, puede ser muy rebelde, pero estamos todos inmersos en eso. Y también desarmar ese paradigma de consumo que al mismo tiempo es el que nos sostiene en un punto, bueno, también es muy complicado, ¿no? Por eso muchas veces se habla de transiciones energéticas, de transiciones que tienen que ver con, no podemos dar un golpe de timón de un día para el otro, ¿no? Esto tiene que ser una transición porque tenemos nuestras economías basadas en este paradigma y porque tenemos nuestras vidas también eh, estructuradas en este paradigma. Entonces sería muy lindo decir, bueno, listo, a partir de mañana hagamos todo otra cosa. Bueno, no es tan, no creo que sea tan sencillo. Capaz que sí, qué sé yo. Pero me suena que no. Si nos ponemos realistas, eh, es para pensar y es para ver cómo hacemos. Así que bueno, acá en este encuentro internacional, que eso tuvo de bueno fue una de las cosas que me llamó la atención o que me gustó, que la palabra internacional se vio reflejada, ¿no? Porque hubo gente de Chile, hubo gente de Austria, hubo gente de Francia, digo, expositores, ¿no? De Canadá, de Estados Unidos, de Brasil, no sé si se me está yendo algún país más, pero fue realmente, en ese sentido, fue como muy amplio, ¿no? De pronto escuchar a un funcionario austríaco hablar de Viena y los problemas habitacionales que tiene Viena,
Bueno, quizás los de Chile o los de Brasil nos resultaban un poco más cercanos y con realidades un poco más parecidas a la nuestra, pero de pronto escuchar a alguien de Austria hablando de la realidad urbana de Viena, bueno, fue novedoso, ¿no? Eso estuvo más que interesante. También en Francia, después hubo expositoras de, como dije, de Canadá, de Estados Unidos, que después les voy a ir contando cómo fueron. O qué me aportaron a mí cada una de esas exposiciones, o con qué me quedé. Yo fui anotando, ahí están mis apuntes, que ahora de algún modo lo que voy a hacer es ir repasándolos y viendo qué va saliendo en este juego, me sale. Así que, bueno, lo primero, acá tengo como muy marcado, en el medio de todos mis apuntes, tengo como muy marcada la palabra pandemia, ¿no? Esa fue una de las cosas que noté en todas las exposiciones, que todos nombraron, o casi todos les diría que en algún momento nombraron la pandemia. Este periodo que nos tocó vivir casi, yo creo que sí, que a nivel mundial, no sé si algún país quedó totalmente excluido, yo creo que no. Eh, y bueno, y esta palabra, ¿no? La pandemia, fue como nombrada en por distintos expositores, y esa fue una de las reflexiones que me llevé, ¿no? Ya, ¿cuántos años vamos? Casi, yo creo que vamos para 4, para 3, no me acuerdo exactamente, habrá países donde el aislamiento quizás cortó en un momento, en el nuestro cortó, no, ya ni me acuerdo cuándo cortó, pero fue uno de los más largos, suponemos, y, y bueno, y eso, ¿no? Como que lo que noté fue, bueno, sigue muy presente esa palabra, porque ha cambiado comportamientos y sigue de algún modo impactando, ¿no? Las consecuencias de ese aislamiento, o ese shock que tuvimos a nivel mundial, bueno, es todavía algo que nos desacomodó, ¿no? Nos desacomodó, nos puso en otro lugar, nos abrió también a nuevas realidades, ¿no? A nuevos escenarios, pero estamos todavía medio como, che, esto todavía no lo terminamos de... Yo siento que como que no lo terminamos todavía de procesar bien, como no sabemos todavía, no terminamos de dimensionar todavía las consecuencias y creo que las vamos, nos vamos dando cuenta también al mismo tiempo, ¿no? Che, bueno, este proceso en tal lugar o en tal ámbito impactó de este modo. Bueno, en casi todos los expositores algo de la pandemia nombraban. También otra de las cosas que tengo ahí muy marcado es el tema del financiamiento, ¿no? El financiamiento en cuanto a que casi todos no, muchos expositores eran funcionarios de ministerios bueno, sí, ministerio para hacer una equivalencia de ministerios de hábitat, digamos, ¿no? O de políticas, sí, de políticas de hábitat y demás. Y todos, y también otros expositores que no hablaron precisamente de hábitat, pero sí de otras cosas, les diría que todos en su exposición también nombraron el tema del financiamiento, ¿no? Esto en cuanto a que está bárbaro, ¿no? Tener una idea, esa idea intentar convertirla en una política pública, en todo el proceso que lleva, ¿no? Desde una idea de alguien o de un grupo de personas, eso llevarlo a una política pública, sea a nivel municipal o provincial o nacional, que sería pues sí, sí, nacional, que sería como el más elevado, digamos. Bueno, esa política pública necesita financiamiento, es fundamental, ¿no? Si no tiene financiamiento, cualquier idea no puede, por más brillante que sea, no puede convertirse en una política pública, ¿no? Y eso se torna un desafío, sobre todo en la gente que tiene puestos en funciones públicas, entiende la importancia del financiamiento
para las políticas públicas. Y está bueno eso tenerlo en cuenta, porque no resulta fácil. Y a veces también es darnos como un golpe de realidad, ¿no? Como, sí, está bárbaro, pensemos esta política, pensemos estos derechos, ampliemos derechos y demás, pero todo eso lleva un costo. Y bueno, y encima, justamente en el contexto político en el que estamos, ¿no? Hablar de financiamientos, bueno, algunos yo recién lo nombré como costo, otros o yo mismo también lo puedo nombrar como inversión y no como costo. Pero bueno, también tenemos esos fallidos y también tenemos esas contradicciones, ¿no? A veces decimos esto es un costo. Después nos revisamos y decimos, no, esto no puede ser considerado un costo, todo lo contrario, sería una inversión. Pero bueno, sea cual sea, costo o inversión, para desarrollar una política pública se necesita financiamiento. Y eso lo dejaron muy claro todos los expositores, ¿no? Eh, no, no, no es que lo esté yo aseverando, sino que simplemente es una de las cosas que me llevé de ahí, ¿no? Como todos los funcionarios hablaban muy centralmente, y los no funcionarios también hablaban muy centralmente del tema del financiamiento. Después voy a ir así como medio desordenado, quizás no en un orden muy claro, pero vieron que recién les nombré que había un funcionario austríaco, no recuerdo ahora el nombre, por ahí lo tengo acá, a ver si lo tengo por acá seguro, igual debe ser un nombre medio complicado. No me acuerdo cuál fue, a ver, estuvo en el panel de la mañana. Bueno, esperen, me tengo que iluminar un poco. Miren, estuvo Eric Place, presidente de Paris Habitat, Pamela Costa de Oliveira de Brasil, Ministerio de las Ciudades. Eso también está bueno, ¿no? Como de acuerdo al país, ¿no? En un lugar era Ministerio de las Ciudades, en otro Paris Habitat, bueno, en el caso de Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Acá está, este debe ser Christian Schantl, jefe de Relaciones Internacionales de la empresa pública Weiner Wernen. Bueno, en la pronunciación se las debo totalmente. Y después estuvo también de Chile Carlos Araya, jefe de División Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Bueno, ese fue el panel que estuvo a las 11:30. Y bueno, como les decía, este funcionario de Viena, fíjense que es una empresa pública, que entiendo que, porque ¿cómo era el sistema? Nosotros lo veíamos por Zoom, estaba en Viena, al lado había unas cabinitas que yo nunca las había visto, por lo menos en vivo, al lado había unas cabinitas con traductores, con gente que se dedicaba a traducir en vivo. Entonces eran como una especie de cabinitas muy herméticas para que no se les filtren los sonidos y demás. Tipo un mini estudio de radio, digamos. Uno se ponía unos auriculares con algo parecido a esto, a un celular, una cosa así. Bueno, te ponías esos auriculares y automáticamente te hacían en vivo, que también me pregunté eso, ¿quién está traduciendo al austríaco, no? Y en vivo te hacían la traducción ahí en el momento. Entonces, bueno, eso también fue como muy novedoso, ¿no? No sé, a mí nunca me había tocado estar en algo así. Y bueno, el austríaco empieza a hablar y una de las primeras cosas habla de Viena puntualmente, ¿no? Una de las primeras cosas, no recuerdo creo que dijo que era una de las 5 ciudades más pobladas de Europa. Ese dato ya me sorprendió, quizás me estoy acordando mal porque esto ya fue hace más de 15 días, pero estaba como en una escala que estaba muy alto, que tenía mucha población, una de las ciudades más pobladas de Europa, para no complejizar. Y lo que nombra ahí, el dato que nombra ahí, es que había tenido un crecimiento demográfico muy grande en los últimos años, entonces la política habitacional era
es muy importante. Es, digamos, las ciudades que tienen una explosión y un crecimiento demográfico, bueno, tienen que, si no, si en ese momento de explosión no se ordenan bien o no tienen una política clara, al mediano o corto plazo van a terminar pagando un costo alto esas ciudades. Que no que no tienen una mínima planificación, por lo menos. Si tienen la máxima, mejor, por supuesto, pero por lo menos una mínima o algo. En nuestro país, uno entiendo que una de las ciudades que más está creciendo es San Vicente. San Vicente acá en provincia de Buenos Aires, que si mal no recuerdo, creo que intercensalmente fue una de las, creo que es la ciudad que más creció su población porcentualmente entre censo y censo, entre creo que el del 2010 y el del 2022. Conozco aparte mucha gente que vive y que vive en San Vicente y yo estuve en una universidad, en la Universidad de Lanús, zona sur del conurbano bonaerense, y conozco mucha gente de esa universidad que vive en San Vicente. Bueno, lo que hace es confirmar, ¿no? Un poco. Uno también, estas cosas, ¿no? Uno cuando está bueno cuando uno puede confirmar esas cosas, porque quizás a alguien le digo, no sé, y no conoce a nadie que vive en San Vicente. Bueno, yo no solo me llegó ese dato de intercensal de San Vicente, sino que además conozco gente que vive en San Vicente y ya antes de tener ese dato, en mi cabeza resonaba y decía, che, San Vicente, ¿cuánta gente que vive por San Vicente, no? Bueno, y siempre me pregunto, ¿no? ¿San Vicente tendrá en este momento una política territorial más o menos clara? Porque, bueno, este crecimiento demográfico, bueno, va a impactar y debe estar impactando. Entonces digo, esto en cuanto a redes cloacales, redes de agua potable, bueno, redes viales, ¿no? Son todas cosas que si no se van en ese crecimiento, no se va tratando de acompañar, es muy difícil acompañarlo eh, al día, digamos, ir estando al día, pero de a poquito, por lo menos ir acompañando un poco, ¿no? Porque después pasan las cosas que pasan, ¿no? No dan abasto los sistemas eléctricos, no dan abasto los sistemas cloacales, no dan abasto los desagües, bueno, todo un montón de problemas a los que se enfrentan estas ciudades que crecen así muy exponencialmente y que, bueno, y que tienen este tipo de problemas. Pero volviendo para el caso de Viena, eh, nombraba que este funcionario que el 76% de los habitantes de Viena son inquilinos. Ese dato a mí me fulminó. Nunca pensé o sea, es un dato muy fuerte, ¿no? Eh, yo no sé si esto se replicará. Si uno tiene como cierta información de que es muy difícil alquilar en las ciudades europeas, en las capitales europeas, y uno quizás en la cuestión esta de que siempre tenemos cercanía con España, como que sabemos como que en Madrid, ¿no? O sabemos de primera mano o de reojo o de oído nos ha llegado información de no, en Madrid alquilan pisos compartidos porque es muy complicado alquilar ahí. Bueno, ni hablar de comprar, dicen que es súper complicado. Pero bueno, tenemos esa información ahí dando vueltas de que, bueno, en Madrid es muy difícil alquilar. Yo no sé si esto se replica en todas las ciudades. También creo que algún conocido que sé que vive en Dublín también, por lo que me ha llegado de información. Pero bueno, la realidad de uno no quiere decir que sea la de todos, pero que también, ¿no? Hay como una información dando vuelta de que realmente es difícil alquilar en las capitales europeas, cosa que en un punto se empieza a replicar un poco en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, bueno, que tiene una dinámica, bueno, no sé si mal llamada, pero muchas veces no se la ha catalogado como que parece una ciudad más europea. Bueno, saliendo de eso, que no viene al caso, pero sí la ciudad de Buenos Aires tiene una dinámica propia y es una ciudad con,
con niveles económicos altos y por lo menos en comparación a otras ciudades argentinas, bueno, tiene un nivel económico muy alto y esta situación con los años también, ¿no? Se está complejizando en la ciudad de Buenos Aires el tema también de alquilar. Venimos de muchos años, ¿no? Ya donde alquilar en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, se está haciendo cada vez, siempre fue más costoso y siempre de algún modo la ciudad de Buenos Aires fue expulsando y va expulsando hacia la periferia. Esto no es nuevo, esto es ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Por eso también, eh, digamos, el conurbano ha ido creciendo en esta cuestión, ¿no? Como que la ciudad de Buenos Aires muchas veces se hace como inaccesible para determinadas clases sociales, entonces se van buscando cada vez más opciones por la periferia. Bueno, la periferia en un momento era qué sé yo, Avellaneda, Lanús, y bueno, o los primeros, el primer cordón del conurbano, y bueno, a medida que se va poblando eso, vamos llegando al segundo cordón, y ahora ya estamos en pleno desarrollo del tercer cordón, ¿no? Ahí pueden empezar a entrar hasta localidades como las que les nombraba recién, San Vicente, ¿no? Ya más considerada, a veces se la considera tercer cordón, todavía no, porque hay quizás la mancha urbana todavía no tiene cierta continuidad, pero bueno, son cuestiones, eh, más tarde o más temprano va a terminar, van a terminar anexadas también a todo lo que es esa mancha urbana que ya tiene cientos de años creciendo en la ciudad de Buenos Aires, que como les decía recién, va expulsando y sigue expulsando gente, entonces cada vez resulta más difícil no solo comprar, sino que alquilar también. Bueno, esto estaría bueno por ahí para hablar con nuestros padres, con los que tuvieron posibilidad de alquilar en la ciudad de Buenos Aires y realmente ver si hace unos años era un poco más sencillo de lo que es ahora, o realmente estamos en un proceso. Yo creo que sí, que estamos en un proceso donde está siendo muy caro alquilar en Buenos Aires. Entonces, volviendo a Viena, 76% no solo marca que es muy difícil alquilar en Viena, sino que evidentemente también marca que es muy difícil comprar en Viena. Sin meterme en la realidad de Viena, porque la verdad que la desconozco, pero sí me sorprendió ese dato. 76% es muy alto, es un porcentaje muy alto, entonces ahí es donde entran, donde entró este funcionario a describir un montón de políticas públicas direccionadas a la gente que alquila, ¿no? Y ahí, esto es lo que digo, uno ahí es donde empieza como a hacer sus propios blends, digamos, eh, y donde empezás a pensar, bueno, acá, en nuestra ciudad, en nuestro conurbano, en nuestra ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, como querramos nombrarlo, tenemos políticas públicas concretas y fuertes en cuanto a la cuestión de alquilar, o las políticas públicas que tenemos en cuestiones habitacionales, a mí me parece que están muchísimo, o lo primero que nos sale pensar es en políticas públicas direccionadas a poder adquirir una vivienda. Bueno, en su momento, hasta no hace muchos años, el Procrear fue como la gran estrella en ese sentido. Que ahí hago un paréntesis. En el primer panel habían políticos, funcionarios políticos no funcionarios, no, había diputados, había algún que otro diputado, por acá también tengo los nombres de los diputados que expusieron antes de que, bueno, estaba Matías López, vicepresidente primero de la legislatura, Matías Lamens, Cristian Asinelli, Reina Moraes, bueno, había una serie y no sé si había también algún legislador. Bueno, cuestión que estaban debatiendo, uno se daba cuenta que estaban debatiendo legisladores
Por un lado, entiendo que del oficialismo, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, y por el otro lado, los opositores. Lo que quiero nombrar con esto es que tanto los oficialistas como los opositores destacaron que la política del Procrear, que el programa del Procrear fue por supuesto, con fallas, con todo lo que uno quiera creer, pero me llamó la atención eso, que los legisladores de distintos bandos destacaron el Procrear como un programa que obviamente con fallos y demás, pero como que fue acertado en un montón de cosas. Es interesante pensarlo. A mí no me tocó tener de cerca una experiencia de alguien, o no recuerdo ahora tener una experiencia de alguien que haya tenido que construir, procrear una experiencia directa, digamos, ¿no? Sí tengo un conocido que sé que estuvo en un programa muy parecido, pero no al Procrear, sino a nivel provincial, y que también le resultó. Pero bueno, eso también fue un dato que me llevé de ahí, ¿no? El que dos políticos de signos distintos puedan reconocer que la política del Procrear fue interesante. Pero volviendo a lo de Viena, fíjense, a mí lo que me pasa es eso, ¿no? Como todo el tiempo cuando pienso en programas o políticas públicas para las cuestiones habitacionales, en general lo primero que me viene a la cabeza es pensar en cómo nos ayudan, digamos, o cómo el Estado nos daría una mano para que podamos acceder a nuestras propias viviendas, a comprar finalmente nuestra propia vivienda, cosa que también, ¿no? Cada vez se va complejizando más, creo. Esto hablo desde la realidad de uno. Pero bueno, me da la sensación de que igual es como por etapas, ¿no? Me parece que hay etapas determinadas donde es un poco más sencillo de pronto llegar a tener un crédito hipotecario y demás, y hay etapas donde es imposible, es muy difícil. Bueno, también se destacó algo de los créditos UBA, lo mismo que les dije recién, por legisladores también supuestamente opositores a los créditos UBA, pero también destacaron que los créditos UBA al final del día, digamos, también fueron beneficiosos y ayudaron a mucha gente a poder acceder a comprar una vivienda, igual que el Procrear. Pero fíjense cómo quizás las dos políticas públicas más concretas de los últimos años que hemos tenido están apuntadas a gente que pueda adquirir su vivienda, o a través de un crédito, bueno, a través del Procrear, que es un crédito también, pero que es distinto al crédito UBA, implica otras etapas y otras cuestiones. Pero fíjense cómo eso, ¿no? Tenemos políticas públicas muy apuntadas a la compra de viviendas o a la adquisición de viviendas, pero qué tema el alquiler, ¿no? Ahí es donde pensé, cuánta gente que alquila que queda muy desamparada muchas veces, y más estos últimos años donde vemos que cada vez se complejiza más la cuestión de alquilar. Y cada vez no solo se complejiza, sino que cada vez son más la cantidad de inquilinos. Estoy casi seguro que no estamos todavía cerca de los valores de Viena, y que no sé en este momento cuáles son los porcentajes, pero seguro que el 76% no lo es. Pero sí esto, ¿no? Como quizás tenemos que empezar también a pensar políticas públicas concretas que empiecen a intervenir un poco también o a dar una mano también a todos aquellos que son inquilinos, porque quedan muchas veces en mucha desventaja, y cada vez más, ese es el tema, ¿no? Cada vez más también se va complejizando. este, Creo que hay generaciones que ya un poco como que dicen, bueno, no sé, la verdad que comprarme mi casa, qué sé yo, ya empieza a veces a resultar utópico, pero que no empiece tampoco a resultar utópico alquilar, ¿no? Ahí ya estamos en un problema más grave. Así que bueno, esa fue una de las cosas que más me llevé.
En relación a eso también estuvo, fíjense, para también venirnos un poco más a países que tienen una realidad más parecida a la nuestra. En el caso del funcionario de Chile, él habló también de políticas arrendamiento, ¿no? En Chile ese es el sinónimo de alquilar. Políticas de arrendamiento también muy claras y muy específicas. Eh, Creo que una de las cosas donde se hizo mucho hincapié en Chile, nombraba a este funcionario, es obviamente en madres jefas de hogar, digamos, y, y que son las que llevan adelante la economía del hogar porque están solas o separadas o lo que sea y que tienen hijos. Ahí es donde se puso mucho énfasis en dar una mano a esas mujeres a través de subsidios para el alquiler y demás. Y también el otro punto crítico que detectaron ellos, no solo este grupo de mujeres, sino que también el otro punto crítico es los jubilados o los mayores de 60. No sé a qué edad se jubilarán en Chile, pero los nombraron como los mayores de 60. Algunos no, seguramente a los 60 no están jubilados, pero sí nombraban que eh, bueno, lo primero que dijo es también, ¿no? En este imaginario, quizás uno piensa que los mayores de 60 ya tienen su casa, entonces no estarían no tendrían la necesidad de alquilar. Bueno, dijo no, todo lo contrario, hay una población enorme de mayores de 60 años que no tienen su vivienda y que bueno, en este sistema cruel donde donde después de los 60 pareciera que la regla general es que nuestras no me sale ahora la palabra, pero nuestro éxito económico no es éxito la palabra, pero como que bueno, uno se supone que está entrando en una curva descendente, ¿no? Como que después de los 60 se supone que en regla general creo que no es que vas a ganar cada vez más plata, sino que creo que por el contrario vas a ganar cada vez menos plata, esto en regla general, ¿no? Este, y bueno, entonces ahí también, ¿no? Es un grupo de personas críticas porque, digamos, se van quedando cada vez con menos oportunidades laborales, el mercado laboral cada vez también los va expulsando más, entonces se vuelven más vulnerables por ahí que una persona de 40 años que, ahí está, económicamente activa, que una persona de 40, 30 que está económicamente activa, ¿no? Y que se supone que tiene como una mejor proyección por delante. Bueno, obviamente también hablaba el funcionario de que las jubilaciones o los ingresos de los jubilados en Chile son muy bajos, entonces eh, no recuerdo ahora los valores, pero bueno, debe ser una realidad muy parecida a la nuestra. Entonces, como estos, como esta población también sufría mucho esto, el impacto en los valores del alquiler, cómo impactaban de acuerdo a sus ingresos y la dificultad que tenían para alquilar y en definitiva para tener su vivienda, ¿no? Porque de eso estamos hablando, de algo tan básico como poder tener un lugar donde llegar, donde resguardarse, donde descansar, donde comer, donde reproducir. Bueno, eso es la vivienda, en definitiva. Cuando hablamos de vivienda estamos hablando de eso, de algo básico, de un derecho básico. Este, bueno, detrás de eso existen estas cuestiones, quienes pueden adquirirla, quienes no pueden adquirirla pero tienen que alquilar, y bueno, y quienes no pueden ni adquirirla ni alquilar, desgraciadamente. Entonces ahí es donde bueno, en estos grupos críticos, el funcionario de Chile hablaba específicamente, creo que nombraba que en principio, de acuerdo a ellos hacían como un estudio y en un principio creo que habló de un subsidio cercano a los $150 mensuales y creo que dijo para aquellos que ganaban como una especie de mínima, de jubilación mínima, a veces ese subsidio era aún más alto, incluso a veces llegando a cubrir el 100% del alquiler. Unos subsidios importantes, ¿no? Importantes. Que, bueno, fíjense, es país vecino, ¿no? No es que estamos tampoco hablando de una realidad que nos es totalmente ajena, porque en un principio yo empecé hablando
de Viena, y a veces también pasan estas cosas, ¿no? Experiencias que uno ve o que dice que bárbaro esto y lo otro, y bueno, pero también decís, bueno, bien, Europa, otra economía. Bueno, no, acá en Chile, del otro lado, un funcionario chileno hablaba de a veces un subsidio muy importante a aquellas personas que alquilaban. Entonces, esa fue una de las cosas que me quedó de toda esta primera exposición. Sinceramente, a este momento debo haber anotado algunas cosas más sobre el funcionario de Francia que habló, la funcionaria de Brasil, pero bueno, me parece que por ahí podemos como resumir ese primer panel, ¿no? Es las cosas que a mí me dejaron. Después, bueno, tuvimos un recreíto, un break, pudimos comer algo rico y demás. Y después ya, no, o fue antes, sí, el segundo panel ya fue expusieron 4 mujeres, sí, miren, después de las 14 horas, a ver, a las 14:30, el panel 3 expuso una uruguaya que vive en Canadá hace un montón de años, arrancó hablando en castellano y en un momento como que nos dijo, bueno, Mariana Brusoni, por el nombre no me sonaba muy canadiense, pero dijo, arranco hablando, nos saludó como en castellano y después dijo, bueno, hablo también porque soy uruguaya, vivo hace muchísimos años en Canadá, tanto que dijo, me voy a poner a hablar en inglés porque me siento más cómoda en ese idioma que en el de origen. Así que imagínense, supongo que debe vivir hace miles o varias décadas ya, miles no creo, pero varias décadas ya en Canadá porque se sentía más cómoda hablando en inglés, así que bueno, en un momento dije, porque el tema que les conté de las traducciones en vivo está buenísimo, por supuesto, pero hace algo de ruido, cuesta como al oído estar escuchando una cosa y que al oído nos estén diciendo otra. Los traductores unos fenómenos, no sé cómo hacen esas cosas en vivo, bueno, lo hacen porque es su oficio y porque... pero bueno, ahí en un momento como dije, nos va a hablar en castellano, bueno, no, dijo, me siento más cómodo, dije, bueno, no, lo van a traducir entonces también. Bueno, ella hizo estudios muy interesantes, Universidad British de Columbia y directora de Outside Play Lab. Yo después en algún lugar, de algún modo, les voy a poner como toda esta información, porque también lo piola, quizás seguramente en los comentarios de la plataforma donde termine subiendo esto, les voy a poner como toda la información para que puedan buscar, que es lo que a mí me gusta también de esto, ¿no? Y es lo que yo hice cuando llegué, me puse a buscar, o todavía no busqué todo lo que anoté, pero digo, anoto y voy buscando y bueno, todo sirve, todo suma para meter en el disco y que después el disco labure y saque algo de ahí. Así que bueno, después lo voy a hacer eso también. Así que perdónenme las pronunciaciones y todo eso, pero después va a estar escrito y lo van a poder encontrar. Después también estuvo, bueno, ella habló, fue muy interesante porque ella habló del tema de que no, bueno, vamos a volver un poquito al título, ¿no? A veces también eso pasa. No, en un momento de mi vida, como que en la ansiedad, no leía los títulos, no leía los títulos de nada, salvo los de los diarios, que lees el título y no lees el resto, pero cuando de repente me ponía a leer un libro o algo más extenso, un apunte de la facu, lo que sea, una de las cosas que no hacía era leer el título. Arrancaba, como diciendo, bueno, tengo que leer, no tengo tiempo para leer el título. A veces también entre comillas, ¿viste? También decís, me lo paso de largo, no importa las comillas. Entonces porque tenés que leer y meterle. Bueno, grave error no leer los títulos, porque los títulos bien puestos dicen todo. Cuando después empecé a tomar el hábito de, che Santi, detenete un poco en el título, el título
si está bien puesto, te anticipa todo. Entonces vamos a volver al título de este encuentro. Y el título es Ciudades y Sociedades Sostenibles. Y el subtítulo, digamos, es Jugar, Crecer y Vivir en la Ciudad. ¿Por qué les digo esto? Porque este panel, el tercer panel, estaba muy apuntado a hablar de los niños y el vínculo con la ciudad. Lo primero para pensar y lo primero para decir con respecto a esto es que claramente nosotros vivimos en ciudades que no están pensadas y diseñadas para los niños. Como mínimo están pensadas para adultos, adultos, eh, adultos, ¿cómo podríamos decirlo? Adultos de cierta edad, porque no están pensadas para adultos mayores, sino que están pensadas para adultos con todas sus capacidades físicas supuestamente plenas, porque tampoco están muy pensadas para aquellos que tengan alguna dificultad. Y bueno, y a veces y pocas veces también están pensadas, o sea, están muy pensadas también para adultos y hombres, ¿no? Por eso también hace unos años hay toda un desarrollo de también la planificación urbana en clave de género, ¿no? Empezar a diseñar espacios urbanos a partir de pensar también en clave de género. Eso cambia totalmente el diseño de los espacios, la forma de vivir. Bueno, estamos como en un momento donde estamos repensando y empezando a pensar las ciudades de vuelta, porque se están haciendo muchas veces difíciles de vivir, por multicausas, pero una de las causas es porque han sido diseñadas para determinado estándar. Otra cuestión también que cruza a casi todas las ciudades es el tema de que han sido diseñadas y pensadas para que gobierne el automóvil particular. Esto de a poco también está empezando a ser cuestionado, está empezando a ser replanteado y al hacer esto empiezan a cambiar los espacios urbanos. Ya lo vemos en determinadas intervenciones que se hacen, vemos, ¿no? Cómo de algún modo, años luz, porque el automóvil sigue siendo rey de estas selvas, pero bueno, estamos en un camino de repensar los espacios públicos de a poco y de ir modificándolos incluso. No solo los estamos repensando, sino que ya hay acciones concretas o diseños de nuevos espacios que tienen en cuenta todas estas cuestiones y eso se refleja pero automáticamente en el territorio, con errores, con deficiencias, con lo que sea, pero hay un camino que se está empezando a recorrer. Entonces, en ese sentido, acá este panel quizás no ponía tanto en foco el tema de género, sino que ponía en foco el tema de pensar y diseñar las ciudades para los niños. Bueno, y con una especie de máxima, que no me acuerdo quién fue quien que la nombró, de todas estas expositoras, que dijo, bueno, si la ciudad está diseñada y es accesible a un niño, posiblemente sea una ciudad accesible a todos. Y eso me pareció como súper interesante, ¿no? Pensarlo así. Como si la ciudad es amena o es maleable o es manejable para un niño y bueno, posiblemente para un adulto, sea el género que sea, muy posiblemente también sea accesible, sea amena, sea amable. Bueno, estamos empezando a pensar ciudades más amables, ¿no? Ciudades más amables con los peatones, ciudades más amables con la gente que tiene dificultades, ciudades bueno, con la gente que ya tiene determinada edad y que hay cosas que se le complican hacer, bueno, un montón de cuestiones que está buenísimo pensarlas y reverlas. Así que esta primera expositora, esta uruguaya canadiense, hablaba y nos interpeló y nos preguntó
Bueno, ahí a mano alzada, quienes habían ido en su infancia caminando a la escuela, quienes iban caminando a su escuela. Bueno, y ahí empezó todo un desarrollo. Obviamente los de mayor edad levantamos la mano. Yo posiblemente, a mí me tocó ir caminando a la escuela, pero porque de chico viví bueno, acá en Buenos Aires también me tocó. Estamos hablando de cuando ibas a la primaria, ¿no? Quizás en la secundaria ya medio que a todos nos toca o nos ha tocado, pero quizás en la primaria no. No todos fuimos caminando o no todos íbamos caminando a nuestra escuela, sino que nuestros padres nos llevaban. Obviamente los de creo que 40 para arriba era más habitual que levantemos las manos, los de 40 para abajo medio que ya empezaban a no levantarla. Y bueno, eso también estuvo bueno verlo reflejado, ¿no? Porque algo tan sencillo como eso, que uno, o que en mi experiencia fue como, sí, obvio, fui caminando a la escuela, pero bueno, ver de repente al lado a alguien de 25, 20 años que no levantaba la mano, y dije, ya, no iba caminando a la escuela, ¿no? Algo tan que fue tan natural para mí. Y les contaba eso, yo de chico viví en una ciudad chica, no viví en Ciudad de Buenos Aires. Después, en una etapa sí, en una etapa no, entre tercero y sexto grado, vivía en una ciudad mucho más chica, entonces obvio, ahí sí iba caminando a la escuela, me volvía caminando, y si me pasaban a buscar era por una circunstancia, no porque lo necesitara, no porque necesitara o no podía ir caminando solo o no podía manejarme solo, sino que, bueno, no sé, pasaba mi vieja o mi viejo con el auto y bueno, te busco, y si no, no importa, volvete caminando. Ir caminando a la mañana sí no iba caminando, eso no, porque era muy frío el clima donde yo vivía, entonces ahí sí íbamos, era muy temprano, entonces bueno, ahí sí nos llevaban en auto, pero a la vuelta no, ya al mediodía podíamos volver tranquilamente caminando a 4 o 5 cuadras de casa. Y después, pero bueno, eso, mucha gente no vivió, muchos chicos, o no tan chicos ya en este momento, no vivieron esa experiencia. Y bueno, esta licenciada, supongo que sería esta profesora, eh, daba ese dato y ponía en valor lo importante de hacer ciudades que sean accesibles para los chicos y donde los chicos puedan ir a la escuela caminando. Algo tan sencillo como eso da un montón de experiencias, de vivencias a los chicos que las tienen y no se las da a aquellos que no las tienen. Bueno, ella exponía casos y cómo esto influía en la seguridad de los chicos, en el crecimiento de los chicos, todas las acciones que los chicos desarrollan cuando hacen esta actividad que parece simple, y cuáles no desarrollan cuando no las hacen. Bueno, no sé si se me está mezclando con otro, pero no sé si era ella quien ponía ejemplos de programas también específicos en ciudades. Acá puede ser que se me esté mezclando un poco la información, pero recuerdo que nombraban programas de repente alguien, una especie de tutor que pasaba con una bicicleta por un recorrido y iba recorriendo determinados senderos, iba como... Esto me suena más de alguien que no de ella, pero no importa, porque estamos así para esto, pero que iba como recorriendo y se le iba a ese tutor que iba en bicicleta se le iban como sumando chicos que creo que eran de cuarto grado, me parece, que iban poniéndose atrás del tutor y iban siendo guiados hacia la escuela. Entonces iban toda una fila lo nombraron así como gracioso porque decían, de pronto cuando uno va por la ciudad a determinada hora ve una bicicleta con un tutor mayor y atrás muchas bicicletas más chiquititas con niños de cuarto grado, y sí, simulaban ser, viste, el patito mayor
que va como guiando a los patitos más pequeños. Entonces imagínense una fila larga. Entonces decía, bueno, esto genera algo en el ámbito urbano, ¿no? Porque de pronto uno, ya habituado como ciudadano de esa ciudad, de pronto, bueno, ve a esos patitos que van en fila y uno ya sabe que van a la escuela y que están en esa acción. Y obviamente decía, y esto a quienes manejan, a quienes están arriba de un auto, de un transporte público, obviamente les genera mucha conciencia, ¿no? Mucha conciencia, bueno, como que adquieren ya de por sí una prioridad que la deben tener, pero el tema de ver esto y que sea habitual, eh, bueno, va generando también como un... Son acciones que se planifican y que se planifican determinados resultados y que se deben conseguir, pero hay otros que son subjetivos, que no se planifican y que también se dan. Y seguramente esto pasó, digamos. No sé si alguien planificó, che, si simulemos que sea un patito que va guiando, entonces que a la gente, a los ciudadanos les dé esta sensación. Eso no se planificó. Pasó porque pasó y porque se hicieron asociaciones y pasó y bueno, y se va generando eso. En este caso algo muy positivo, ¿no? Porque queda muy identificado ese grupo y esa acción de esos chicos que van a la escuela. Y si esto genera un impacto positivo, posiblemente muchos padres, muchas madres confíen en este programa y digan, bueno, dale, por ahí mi hijo también puede hacer eso, porque está como bien reconocido. Eh, entonces, bueno, esto, esto como algo súper interesante. Me distraje con un ruido de afuera, perdón. Eh, y después también expuso una mujer estadounidense que se llama Lenore Skenazy, presidenta de Let Grow. Let Grow. Bueno, después, como le digo, se los voy a escribir. ¿Qué contó? ¿Qué experiencia contó ella? Primero, una estandapera. El modo en que expuso, bueno, se ve que una persona muy acostumbrada a entrevistas, a entrevistas radiales, a entrevistas televisivas. Se notaba en su modo de expresarse que la tenía súper clara. Así que fue una exposición buenísima, un show, diría. Este, ¿de qué trató? ¿De qué trató? Bueno, ella contó que lo primero que dijo es que está calificada como y dijo, googleenme y voy a aparecer como la peor madre del mundo. Así que yo no lo hice, pero podemos hacerlo después. Fíjense, ella aseguró, dice, si ponen mi nombre seguramente les salga la peor madre del mundo. ¿Y qué es lo que contó? Contó que, no me acuerdo si su hijo del medio o su hijo más chico, cuando tenía 9 años, le hizo un planteo que fue el siguiente. Dijo, yo quiero que me dejen como en un lugar de la ciudad, creo que Nueva York, de la ciudad de Nueva York, y yo quiero poder volver solo a casa. Que ustedes me dejen y yo quiero vivir la experiencia, no sé cómo se le habrá ocurrido, pero les planteó eso a los padres. Entonces, bueno, esta persona nos contaba que el planteo a ella y a su marido, ¿qué hacemos? Bueno, no sé cómo habrá sido tomar la decisión y demás, pero lo hicieron. Entonces dice que llevaron a su hijo. Su hijo lo que quería era vivir el desafío de poder volver solo a su casa, sin la asistencia de sus padres. Quería que lo dejen en un lugar y él solo poder volver a su casa a través del transporte público. Entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron a un lugar, creo que del centro de Nueva York, lo dejaron ahí con todos los medios con la SUBE de Nueva York. No había SUBE, supongo, por la edad, me parece que debe ser un chico más grande, pero lo dejaron con todos los medios económicos como para que lo pueda hacer. Seguramente le dieron alguna instrucción, creo, tomate tal línea, tal otra, qué sé yo, y se fueron. Y lo dejaron ahí y se fueron a la casa.
Bueno, y entonces, nada, obviamente esto nos lo relató de forma muy graciosa, pero bueno, tremenda decisión tomaron. Y el chico volvió. Efectivamente, ellos se fueron a la casa, se habrán comido hasta las últimas uñas que tenían, pero efectivamente el chico pudo volver solo a su casa. Bueno, en línea con lo que recién hablábamos, esto, ¿no? Eh, como que puso todas estas experiencias que le voy contando, como que ponen mucho en valor eh, esto, las ciudades actuales, como no están resultando muy accesible para los chicos y al revés, cada vez los chicos están como con los espacios mucho más acotados, ¿no? Todo mucho más puertas para adentro. Y esto, bueno, desde la visión de estas dos profesionales, cómo impactaba o cómo impacta en el desarrollo de los chicos, ¿no? En la confianza, la frustración, bueno, daban un montón de argumentos que tenían que ver con que no es una pavada, digamos, incide en el crecimiento, incide en la confianza, incide en la autoestima, incide en un montón de valores. El tema de que uno pueda, eh, obviamente, con la medida adecuada, pero tener cierta autonomía, incluso siendo niño, poder tener cierta autonomía en la ciudad. Y cada vez creo, no sé, cada uno lo vivirá, pero sobre todo en las grandes ciudades, creo que los niños cada vez o han ido perdiendo mucha autonomía por un montón de razones, ¿no? Inseguridad, bueno, esa debe ser la más potente. A veces también las distancias, ¿no? Las ciudades se han ido también agrandando y, como decíamos recién, y extendiendo mucho. Entonces, bueno, una cosa es volver caminando si tu casa está a 4 o 5 cuadras y otra cosa es si te mandaron a un colegio que queda a 45 cuadras y bueno, por ahí no te podés volver caminando. Mínimo vas a tener que tomar un transporte o bueno, o lo que sea. Este, bueno, esto, ¿no? Como estas experiencias que los niños hoy en día pierden, ¿no? Creo que también en un momento hablaron del caso eh, de chicos que viven en barrios cerrados, que de algún modo tienen estas experiencias adentro del barrio, porque hay colegios, porque hay comercios, ¿no? Barrios cerrados muy grandes, estos gigantes, que son como un micromundo, que lo que decían es, bueno, un poco de estas experiencias viven, de poder manejarse así un poco solos, pero nombraban el impacto que después tienen cuando tienen que ya más adultos, cuando ya llegan a los 18, 17, 16, que tienen que salir de ese barrio, como también es una situación muy problemática. Porque tienen que enfrentarse con muchas situaciones que no les tocó vivir, ¿no? Porque vivían dentro de ese entorno muy cómodo y que les daba muchas posibilidades en muchos sentidos, pero también, bueno, estaban aislados de una realidad que cuando sean adultos inevitablemente van a tener que vivir. Entonces también ahí nombraban que hay como también unas problemáticas particulares de esos chicos que tienen estas situaciones. Bueno, nada, un montón de cosas para pensar. Y cómo incide, ¿no? Cómo incide, esto también es lo bueno, ¿no? Cómo incide en nuestros comportamientos el diseño de las ciudades, ¿no? El diseño de las ciudades, el diseño de las casas, de los departamentos que habitamos, todo eso incide en nosotros, incide en nuestros comportamientos, en nuestras subjetividades. No es azaroso, está pensado, tiene un sentido. No quiero decir que con que esté pensado está pensado maquiavélicamente. No. Quizás tenía un sentido, como nombrábamos recién el caso de los autos. Bueno, en su momento las ciudades se pensaron para que los autos sean una parte fundamental.
bueno, no, quizás ahora con el tiempo empezamos a ver que, bueno, no sé si fue tan bueno, ¿no? Porque de pronto meter una autopista en mitad de una trama urbana es complejo. Bueno, también es necesario, no digo que no, pero a lo que voy es que es esto, ¿no? Responde también a los parámetros de una época. Y no es que esté mal de por sí, responde a los parámetros de una época donde el automóvil motorizaba justamente un montón de cosas, ¿no? Motorizaba economías, lo sigue haciendo hasta hoy, ¿no? La industria del automóvil es súper potente y bueno, y da también un montón de empleos, de actividad económica, digamos, esto que decíamos recién, ¿no? Bueno, no, chao, chao los automóviles. No, pará, tenemos que ver cómo hacemos porque hay un montón de cosas atrás de la industria del automóvil. Entonces, volviendo a esto, ¿no? No es que necesariamente se piensen, uy, vamos los planificadores urbanos a hacer cosas malas así. No. Se piensan de acuerdo a parámetros o paradigmas de una época que después en otra época pueden empezar a quedar obsoletos. Deben ser revisados, deben ser cuestionados, deben ser adaptados. Pero bueno, tenemos que ir, o estamos siempre en eso, ¿no? Tampoco creo que sea algo propio de nuestra época. Me parece que las ciudades siempre tienen que ir mutando, siempre tienen que ir adaptándose, qué sé yo. Habría que revisar y habría que hacer un poco de historia, pero seguramente también las ciudades antiguas tuvieron que reformularse a partir del impacto de la revolución industrial, rediseñar sus espacios. Ahora se me vienen a la mente un montón de ejemplos que tienen que ver con eso, ¿no? Así que bueno, ahora estamos en esto, ¿no? En lograr, ante el desafío que tenemos al que nos enfrentamos, del cambio climático, de la crisis climática, que parece que, bueno, va a impactar de forma muy significativa en las ciudades, en Argentina particularmente. Creo que ya andamos por el 95% de la población que vive en zonas urbanas. Entonces, el mundo creo que ya está en un 60%, Argentina está en el 95%, o sea que somos uno de los países más urbanizados del mundo, con población más urbana. Entonces, es como innegable e inevitable que tenemos que poner el foco en nuestras ciudades y tenemos que pensar en nuestras ciudades porque estos impactos climáticos, si bien se van a dar, no van a distinguir ciudades de zonas rurales, pero bueno, si todos vivimos en ciudades, posiblemente los impactos se van a sentir muchísimo más fuerte en las ciudades, ¿no? Porque, qué sé yo, un árbol que se cae en medio del campo, en un punto no lastima a nadie, pero un árbol que se cae en medio de un casco urbano, y bueno, ahí es otra cuestión, estamos hablando de una caída de un árbol, ¿no? Hay cuestiones muchísimo más complejas y muchísimo más dañinas, pero para dar ese ejemplo. Entonces tenemos que pensar en ciudades más sostenibles, en ciudades, eso sí, más sostenibles, porque vamos a vivir en ciudades muy posiblemente. En Argentina ya vivimos en ciudades, si bien hay procesos que creo que son muy lentos y que de un poco descentralizar, pero la urbanización es el modo que hemos elegido para vivir estos años, estos ya largos años. Las ciudades son cada vez más, cada vez son, reinan, digamos, ¿no? El ejemplo que yo les di recién, la zona rural va quedando cada vez más relegada a nivel mundial y en Argentina ni hablar, 95%. Así que si no estamos pensando en las ciudades, no sé en qué otra cosa tenemos que pensar. Sí, obviamente tenemos que pensar en todo, tenemos que pensar en las zonas rurales y demás, pero atendiendo a este dato, bueno, las ciudades sostenibles, las ciudades que bueno, en, el, en,
en el AMBA, en este conurbano bonaerense, en esta periferia de la ciudad de Buenos Aires, que ya no es una periferia, sino que ya es toda una gran ciudad en sí, una de las metrópolis más grandes del mundo. Bueno, se hace, es bastante insostenible, tal cual la estamos diseñando. Y no sé, también a veces me pregunto, digo, ¿puede ser sostenible una ciudad de 13, 14 millones de habitantes? De por sí, haga lo que uno haga, por más que yo diga, bueno, hago la mejor gestión del mundo, hago la mejor planificación del mundo, ¿es posible una ciudad que concentra esa cantidad de habitantes en determinado territorio que pueda ser sostenible? Como les digo, aún haciendo la gestión más eficiente y la mejor, ¿es posible o no? O sí deberíamos diseminarnos un poco más. Bueno, hay montones de cuestiones. A veces se piensa que las ciudades tienen que ser cada vez más compactas, cada vez más... sí, eso, cada vez más compactas en vez de extensas. Nuestro AMBA, nuestra mancha urbana, es muy extensa. Eso hace muy dificultoso en cuanto a costos, volviendo al tema del financiamiento que hablábamos. Eso hace muy dificultoso el tema de los costos de las redes, ¿no? Las redes cloacales, las redes eléctricas y eso. Si yo tengo una ciudad compacta, llego mucho, con menos inversión, llego a muchos más hogares. Pero bueno, pero todos también queremos nuestra casa, queremos nuestro jardín, tenemos también ese ideal, ¿no? De nuestro propio jardín. Bueno, y ahí empiezan las contradicciones, ¿no? Porque sí, si todos tenemos nuestro jardín, la ciudad es súper extensa en el territorio, se va cada vez ensanchando más, cada vez las distancias son más largas, cada vez necesito más redes de transporte, para llegar a una casa necesito más cañería, para llegar a necesito más cable, y eso se va como extendiendo. Entonces, ahí también las ciudades, por eso hablamos de ciudades compactas y se hablan de ciudades donde se pueda, bueno, la ciudad de 15 minutos, que podríamos llegar a hablar en otro momento, ¿no? Pero se refiere a esto, a que al ser más compactas, son más manejables, son más eficientes, son también esto, son más justas en un punto también, ¿no? Porque si yo diseño ciudades más compactas, posiblemente con mis redes de servicio pueda abastecer a más porcentaje de la población, porque cuando llego a ese lugar llego a un porcentaje alto porque la ciudad es compacta. Pero bueno, también al mismo tiempo, esto de compacto es muy lindo decirlo así, pero también nos vamos agrupando y vamos viviendo, digamos, en lugares más, en metros cuadrados más pequeños, obviamente en edificios, porque lo compacto muchas veces se logra en altura, ¿no? En construir en altura, y bueno, también construir en altura o excesiva altura trae sus complejidades. Bueno, contradicciones, contradicciones como hablábamos recién. Pero bueno, nada, tendremos que ir pensando y rediseñando espacios, y bueno, eso somos, ¿no? Eso somos en definitiva. Y nada, y no con la idea de construir la ciudad perfecta, porque sinceramente no creo que exista la ciudad perfecta. Habrá que ir atendiendo las necesidades, y ir mejorando. Se puede ir mejorando, pero no con bueno, vamos a llegar en el 2005, bueno, no. Y tenemos que hacer ciudades resistentes, ciudades que puedan, recibir muy posiblemente los impactos climáticos que se supone que vamos a vivir en los próximos años, o que ya estamos viviendo. A veces también nos pasa eso, ¿no? El cambio climático, que no sé, escuchamos, bueno, en el 2000 no sé cuánto, determinadas ciudades van a estar debajo del agua. Bueno, no sé, quizás sucede, quizás no, quizás en el medio suceden otras cosas,
No sé, no quiero, no quiero no tengo la información necesaria como para poder opinar muy fuertemente de eso. Pero bueno, sí escuchamos todos esto, ¿no? Bueno, tales ciudades a partir de que suba el mar van a quedar sumergidas. Bueno, eso va a ser tan lineal, va a quedar una parte de la ciudad, va a ser tan lineal, va a ser de un día para el otro. No, de un día para el otro no creo que sea, pero digo, va a ser así tan lineal, va a ser gradual. Esa gradualidad va a darnos tiempo como para tomar determinadas acciones. Bueno, ya, ya lo iremos viendo, supongo. Bueno, con costos altos, ¿no? Con costos altos, seguramente, paguemos costos muy altos. Bueno, nada, no es nuevo tampoco o sea, dentro de las ciudades hay zonas que son más bajas que otras, incluso en las ciudades bajas hay zonas que son más bajas todavía y que sabemos que ante las cuestiones de precipitaciones y demás sufren muchos más. Bueno, deberían ser zonas que en la teoría o en el mundo ideal uno debería decir, bueno, ¿por qué construimos ahí? ¿Por qué en las zonas bajas no debería haber viviendas? Bueno, la realidad urbana es muy compleja, entonces, bueno, a veces el propio habitante va resolviendo su hábitat del modo que puede, ¿no? Y bueno, el modo que puede es el que puede. No es no es el del manual, pero bueno, es el que puede. Bueno, y después pasan las cosas que pasan. Y bueno, ahí hay que ir como tratando de diseñar, de planificar, de todo esto se hace así, digamos, se hace así, se hace también como hablábamos, con financiamiento, porque si no, no se puede hacer nada, y se hace con políticas públicas claras, políticas públicas buenas, inteligentes, y bueno, y tratar de llegar con eso al máximo de al máximo de población, ¿no? Bueno, creo que me estoy extendiendo demasiado y creo que ya me estoy yendo y divagando un poco demasiado. Pero espero que hayan quedado ideas de esto. Ese es el fin de esto, es descargar un poco la información que uno en estos lugares toma y reelabora, porque esto es medio como la propaganda de Hellmans, ¿no? Uno reelabora y da otro mensaje y posiblemente el que me escuche a mí reelabore y dé otro mensaje. Y bueno, sí, a veces se pierde información en el medio o se malinterpreta algo o no, o se está reinterpretando algo eh, y eso también es muy bueno. Así que, bueno, nada, creo que no me quedó nada más por decir. Voy a hacer igual un repaso por los apuntes de última, a ver si encuentro algo que me haya quedado por nombrar, pero me parece que no. Después voy a hacer eso, les voy a poner, bueno, acá, miren, uno de los autores, creo que es Francesco Tonucci, tiene un libro específico, Ciudad Accesible para los Niños. No era así, pero la Ciudad de los Niños creo que es. Lo googleé, está el libro, está disponible ahí en PDF. Este, no lo leí, pero vi que existe. Eso lo nombró alguno de los expositores, no me acuerdo cuál, nombró como referencia a este autor italiano, Francesco Tonucci. Ahí tienen un lugar lindo para explorar. Bueno, me parece que en líneas generales estoy leyendo a ver si hay algo que me haya quedado por fuera, pero me parece que en líneas generales todo lo que anoté está dicho. Así que los saludo. Seguramente prontamente aparezca otra reacción y hablemos de otra cosa, porque esa es un poco la idea, ir recorriendo un poco
o escuchando cosas y viniendo acá, charlando, tirando la información y que vaya.